Muy bien, mis estimados jóvenes. Entonces, ya estando la mayoría de alumnos en la sala, es un placer saludarlos a todos. En esta oportunidad tendremos la chance de poder explicar un ejercicio en cuanto a la aplicación del teorema del resto. La idea de este problema es explicar cómo yo pudiera calcular el resto cuando tenga enfrente una división en la que en el dividendo, o sea, el numerador, me enfrente a binomios. Estos son binomios que estén elevados a cualquier exponente, por ejemplo, en este caso al cuadrado en particular. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si estuviesen elevados al cubo o a la cuarta? La pregunta es, ¿yo tuviese que desarrollar esos binomios para poder dividir el dividendo con el divisor para poder encontrar el resto? ¿O la matemática me ofrece la oportunidad de poder calcular el resto de otra manera, mucho más accesible y, lo importante, mucho más rápida en cuanto a que nos referimos a la preparación para un examen de ingreso en el cual ya sabemos de que no tenemos mucho tiempo para desarrollar un problema? Entonces aquí yo voy a hacer una comparación de dos metodologías. La primera va a ser el método tradicional, ¿no? El método algebraico, en la que yo supuestamente, para encontrar el resto de esta división, tuviese que, en primer lugar, ¿cierto?, desarrollar los binomios. Entonces aquí vamos a poner primer paso, vamos a ser bien detallista, vamos a hacer el desarrollo de los binomios del numerador, que también se conoce como dividendo. Ok, entonces acá yo tuviese que recordar lo siguiente. Ahí tengo que desarrollar un binomio al cuadrado. Y entonces acá, pues, lo que justifica, lo que va a justificar mi desarrollo, justificación del desarrollo del binomio, sería lo siguiente. Pues acá yo tuviera que recordar cómo se desarrolla un binomio, en el caso de que él esté elevado al cuadrado. Entonces, recordemos de que si yo tengo a más menos b elevado al cuadrado, eso es igual al primer término elevado al cuadrado, más menos el doble del primer término por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Esto justifica lo que voy a hacer a continuación en mi ejercicio. Esto me va a ayudar a desarrollar este binomio y me va a ayudar a desarrollar este binomio. Indudablemente vamos a hacer un seguimiento con colores para que puedan entender qué es lo que estoy haciendo. O sea, con esta fórmula yo voy a poder desarrollar estos binomios. Entonces acá yo tuviese que agarrar y efectuar esa operación, ¿no? Y decir lo siguiente. Pues acá va a quedar el primero elevado al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, es decir, el doble de x multiplicado por 2, que sería 4x, más el segundo término al cuadrado, que sería 4. Ahí tengo el desarrollo del primer binomio. Luego tuviese que desarrollar el segundo, más el primer término elevado al cuadrado, ahí está, x al cuadrado, menos el doble del primer término por el segundo, que en este caso sería 2 por x por 5, lo cual me genera un resultado de 10x, más el segundo término, que es 5 elevado al cuadrado, el cual me da 25. Indudablemente estamos poniendo aquí más porque sabemos de que todo número negativo elevado al cuadrado es positivo. Todo número negativo elevado al cuadrado es positivo. Es por eso que estamos justificando por qué estamos poniendo el signo positivo. Cuando nosotros elevamos un valor negativo al cuadrado, indudablemente sabemos por teoría que esa es una respuesta positiva.
Una vez que yo tengo desarrollado los binomios, pues tuviese que acomodar mi dividendo haciendo las sumas o restas pertinentes, es decir, reduciendo términos semejantes. Y es indudable de que esta x cuadrado con esta x cuadrado sumadas me darían 2x al cuadrado menos 4x con menos 10x, eso me daría menos 14x, y este 4 con este 25 me daría 29, ¿no? 29. Y obviamente no nos olvidemos que está el menos x al cubo. Entonces es indudable de que eh, este término, ¿no es cierto? Se puede sumar con este término. También es indudable de que ese término lo podemos sumar con este término y obviamente los valores constantes. Y obviamente llegamos a este polinomio, el cual vamos a acomodar en orden descendente, ¿no? Primero el cubo, después el cuadrado, después el término lineal y después el término independiente. Y ahí, digamos que yo ya puedo pensar en dividir la expresión. O sea, esto me quedaría así, ¿no? Esto me quedaría así. Me quedaría x menos x al cubo más 2x al cuadrado menos 14x más 29 dividido entre x menos 3. Y ahora recién yo puedo pensar en realizar la división, ¿no? Entonces, si estamos acá realizando el problema por el método tradicional, entonces pues tuviera que hacer eso. La pregunta acá es, ¿y qué pasa si aquí fuera el cubo? O aquí fuera la cuarta. Pues si tengo que desarrollar así, ya me encuentro en problemas, no porque no pueda hacerlo, sino que ya me enfrento a un problema de tiempo, ¿no? Porque uno puede decir, y aquí puede ser a la quinta, y sí, puede ser a la quinta. Ah, caramba, entonces tuviera que desarrollar el binomio a la quinta, es la pregunta que no me estaría haciendo ahorita yo. Entonces, la idea es cómo evitar esa situación, que no es difícil, pero es largo. Entonces, ¿cómo evito situaciones largas frente a un examen en la cual no tengo tiempo para poder desarrollar muy largo el ejercicio? Entonces, acá pues tuviésemos que agarrar y proceder a dividir, ¿no? Para eso voy a aprovechar acá una tabla que me permita poder realizar ese cálculo rápidamente y poderle mostrar cómo podemos llegar a la solución del problema mediante este método tradicional. Ahí voy a aprovechar y obviamente aquí voy a colocar, tengo aquí menos x al cubo más 2x cuadrado menos 14x más 29. Ok. Y esto tengo que dividirlo entre x menos 3. Ahí está, el desarrollo que tuviese que hacer. Bueno, ¿qué sucede acá ahora? Pues tuviese que empezar a calcular, ¿no? ¿Por cuánto multiplico esta x para que me dé menos x al cubo? Pues tuviera que ser por menos x al cuadrado. Entonces aquí sería más por menos menos, aquí va a ser más, ¿no? Y aquí sería, bueno, esto lo vamos a borrar para hacerlo paso por paso. Entonces, repito, ¿por cuánto multiplico x para que me dé menos x al cubo? Por menos x al cuadrado. Más por menos es menos, aquí se hace más. X cuadrado por x es x al cubo. Menos por menos más, aquí se hace menos. 3 por x cuadrado me va a dar 3x al cuadrado, ¿no? Ahí está, 3x al cuadrado. Entonces, ahí tengo, fíjense, los resultados de esta primera operación. Ahora, indudablemente acá, ¿no es cierto? Me ha salido con signo, a ver, vamos a ver, menos por menos más, aquí tiene que ser menos. Listo. Este se va con este término se va con este, y aquí reduzco términos semejantes, pues me va a dar menos 3x cuadrado más 2x cuadrado, eso me va a dar menos x al cuadrado, e indudablemente los otros términos se copian.
menos 14x y más 29 porque no tengo con quién efectuar operaciones ahí. Así que me vendría, ¿no es cierto? Me vendría nuevamente a calcular, vamos a quitar esto, vamos a quitar también esto de acá, ¿no? Porque estamos haciendo un nuevo ejercicio. Vamos a quitar esto y vamos a quitar esto. Ok. Entonces aquí yo tuviera que decir, ¿por cuánto multiplico x para que me dé menos x cuadrado? Pues tuviese que multiplicar por menos x. Y entonces aquí sería más por menos menos, aquí va a ser más, me va a dar más x al cuadrado. Copiar eso, aquí, ¿no? Me va a dar más x al cuadrado. Y menos por menos, más, aquí va a ser menos 3x. Entonces procedo a realizar la operación pertinente. Esto lo vamos a colocar con otro color porque es el resultado de hacer la operación. Ya, pues le damos un seguimiento en esa parte. Y esto se va a simplificar, menos x cuadrado con x cuadrado se va a simplificar y me va a quedar menos 14x menos 3x. Eso es menos 17x más 29 que lo sigo copiando porque no tengo con quién efectuar operaciones eh, con él. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros tenemos ahí la oportunidad de poder realizar el cálculo final que me va a permitir calcular finalmente el resto. Y pues aquí tuviera que multiplicar indudablemente por menos 17. Recordemos de que en este método yo no tengo que adivinar los signos porque la matemática me va diciendo, como aquí es negativo, pues aquí es negativo. ¿Por cuánto multiplico esto? Porque me dé esto por x al cuadrado. Como aquí es negativo, pues pongo negativo. ¿Por cuánto multiplico este término? Por este término para que me dé esto. Luego aquí dice negativo, entonces coloco negativo y por cuánto multiplico x para que me dé 17x. Entonces no tengo yo que adivinar esa situación. Y los números, este y este también me lo va diciendo. Aquí hay un 1, acá hay un 1 y aquí hay un 17. Entonces no dividamos nada acá. Ahora, acá tengo más por menos menos, aquí va a ser más 17x, menos por menos más, aquí va a ser menos, y 17 por 3, eso pues si multiplicamos de manera rápida, eso nos va a dar 51. Y listo, ya tengo todo lo necesario para calcular el resto. No obstante, tuve que hacer muchas cosas para poder calcular el resto en esta situación. Ahora, ahí me queda pues 29 menos 51 y eso me da menos 22. El menos 22 vendría a ser, en resumidas cuentas, el resto, ¿no? Menos 22. Ahí. Entonces, esa sería la respuesta al ejercicio. Menos 51 más 29, menos 22. Ahora, claro, si yo analizo esto y digo, caramba, pues, digamos que aquí, ok, no fue tan complicado porque, bueno, tenemos una fórmula que nos permite desarrollar el cuadrado y todo lo demás, pero los problemas comienzan a hacerse eh, más largos, no complicados, más largos, cuando pues hay un cubo, hay una cuarta, es decir, algo elevado a la cuarta, algo elevado a la quinta, eso ya amerita un desarrollo donde va a involucrar el uso de más tiempo. Entonces, ¿cómo puedo evitar yo toda esta situación? ¿No? Que vean, no es complicada, pero recalco de que aquí el problemita es el tiempo. Entonces, pues tenemos en alternativa B el método del teorema del resto. Y entonces acá planteamos el problema. Aquí está, planteamos el problema. Este es el problema. Vamos a plantear acá nuevamente, ¿no es cierto? Eh, También vamos a copiar su encabezado, ¿no? Para que esté todo ok en cuanto al detalle. El detalle es muy importante, ¿no? Y entonces digo, bueno, ahí está la misma pregunta, pero ahora voy a utilizar otro punto de vista, ¿no? El teorema del resto. Y bueno, pues acá, indudablemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, el resto, por lo que hemos aprendido, es igual al numerador. Es decir,
sabemos de que el resto es igual al numerador. Pero cuando yo planteo esta ecuación, obviamente surge la necesidad de saber cuánto vale X, y eso lo calculamos acá. De ahí, nosotros podemos calcular el valor de X, y es indudable de que X vale 3. Con ese valor de 3, yo me puedo ir a esta ecuación y decir, bueno, a vos te voy a reemplazar por 3, a vos te voy a reemplazar por 3, y a vos también te voy a reemplazar por 3. Y si hago cálculos acá aritméticos, pues tendré los siguientes resultados. 3 menos 2 es 1 y 1 al cuadrado es 1, ¿no? Esto es 1. Entonces aquí yo tengo ya una respuesta fácil de calcular. 3 menos 5 es menos 2. Entonces ya puedo calcular todo esto de manera muy sencilla. Y bueno, podemos decir entonces de que el resto es igual ¿a qué? Pues igual 1 al cuadrado, 1, más menos 2 al cuadrado, 4, menos 3 al cubo, 27. Claro, si yo a 1 más 4, que es 5, le resto 27, me va a dar indudablemente menos 22. Y obtenemos el mismo resultado de acá. ¿Pero con qué ventaja? Pues con la ventaja de que no tuve que desarrollar el binomio, no tuve que perder tiempo en esa situación, no tuve que acomodar mi polinomio, no tuve que hacer estos cálculos que no son la gran cosa, no son complicados, pero recalco nuevamente de que lo preponderante aquí es el tiempo, entonces tengo que cuidar eso. Ahora, claro, con este método queda en evidencia que si yo puedo hacer este ejercicio de esta manera, ya no me preocupa que esté elevado a cualquier exponente. ¿Qué quiero decir? Pues como acabo de demostrar que la solución es la misma, me ha salido menos 22 en ambos casos, pues yo puedo agarrar y decir, entonces eso quiere decir que si aquí vienen y me preguntan, calcular el valor del resto de la siguiente división, y aquí pues me dicen, por ejemplo, 2x menos 1 elevado al cubo. Y acá tengo, por ejemplo, x menos 2 elevado a la cuarta. Y acá tengo, por ejemplo, x más 1 elevado al cubo. Todo sobre x menos 1. Ya no tengo que preocuparme por decir, pucha, tengo que desarrollar el cubo, el primero al cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo término al cubo, y a la cuarta, ¿no? O sea, esos desarrollos ya quedan eh, no necesarios cuando yo tengo a mi disposición esta metodología. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo podemos calcular esto? Pues como ya mostramos acá, no es necesario desarrollar los binomios. Esa es la ventaja del método. Entonces uno dice, bueno, directamente agarro esto, lo planteo aquí y digo, vamos a calcular el resto de una. Entonces el resto es igual, copio mi numerador, ahí está, ¿no es cierto? Y planteo una ecuación y ahora me pregunto si conozco las variables que necesito para poder calcular el resto. Indudablemente para calcular el resto solamente necesito X y esa X la tengo acá, que por cierto aquí puede ser cualquier valor. Entonces por lo aprendido en clases, X vale 1. Bueno, pues aquí coloco 1, acá coloco 1 y aquí coloco 1. Y se convierte en un simple ejercicio de aritmética. Entonces ya puedo decir que los resultados serían los siguientes. 2 por 1, 2, 2 menos 1, 1, 1 al cubo es 1. Ahora acá,
1 menos 2 es menos 1. Menos 1 a la cuarta es 1, más 1. 1 más 1 es 2. 2 al cubo es 8. Pero por este menos, menos 8. Y claro, 1 más 1 es 2. Y 2 menos 8 es, pues, mis estimados jóvenes, menos 6. ¿No? Menos 6. Entonces, obviamente, no tuve que tener mucho preámbulo para poder calcular el resto. Entonces, vean cómo se puede calcular el resto inmediatamente con esta metodología. Lo más interesante es que con esto podemos demostrar, bueno, con el ejemplo anterior podemos demostrar de que no es necesario en esta clase de ejercicios, obviamente, desarrollar los cubos, la cuarta, la quinta, pues aplicando esto puedo conseguir el mismo resultado que yo hubiese sacado desarrollando el ejercicio de una manera mucho más sencilla y prudente. O sea, una manera de poder encontrar la solución del examen en el tiempo estipulado por la universidad. Y entonces, esto es lo que queremos aconsejar a ustedes si es que en el examen les toca desarrollar un ejercicio del cálculo del resto y tienen en su delante un problema en la que tienen binomios por desarrollar. Entonces, de esa manera, nosotros encontramos la solución del ejercicio. Entonces, esta sería la explicación de la cual ustedes tuviesen que calcular el resto y llegar a la respuesta en el tiempo estipulado por la universidad, de manera sencilla, de manera cómoda, y que ustedes puedan terminar su ejercicio. Muy bien, entonces, una vez explicado lo que teníamos que explicar en esta parte de la clase, vamos a pasar a ver si hay alguna ronda de preguntas o consultas de parte de ustedes.